Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. La poesía no mata, pero sí hace vivir. Poetry don't kill, but it does make us live. César Vallejo. Hoy nos adentramos en la obra de uno de los más grandes poetas peruanos, César Vallejo, autor de Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos. En este video exploraremos cómo su poesía refleja el dolor humano, la justicia social y la identidad latinoamericana, a través de sus versos más emblemáticos. También conoceremos quién fue Vallejo más allá del poeta, su infancia en Santiago de Chuco, su exilio en Europa y cómo su vida marcó cada línea que describió. Así que quedan invitados e invitadas a sumergirse en la palabra viva de Vallejo. No se muevan, el video empieza ahora. César Vallejo, cuyo nombre completo es César Abraham Vallejo Mendoza, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Falleció el 15 de abril de 1938 en París, dejando una de las obras poéticas más importantes del siglo XX. Fue poeta, narrador, periodista y ensayista, y entre sus obras más destacadas se encuentran Los Heraldos Negros, publicada en 1919, Trilce de 1922 y de manera póstuma Poemas Humanos, editada en 1939. César Vallejo es reconocido como un autor vanguardista e innovador, cuya poesía refleja profundamente el dolor humano, la injusticia y la solidaridad. Trayectoria de César Vallejo. Inició sus estudios universitarios en Letras, Filosofía y Derecho, primero en la Universidad de Trujillo y luego en la Universidad de San Marcos en Lima. Trabajó como maestro de escuela y periodista, mientras iba consolidando su primera etapa poética. En 1920 fue encarcelado injustamente durante 112 días por un conflicto social en su pueblo, una experiencia que marcaría profundamente su obra. Publicó Los Heraldos Negros en 1919 y Trilce en 1922, siendo este último considerado una de las obras más radicales de la vanguardia poética en la lengua española. En 1923 viajó a Francia, donde vivió la mayor parte de su vida adulta, casi siempre en condiciones económicas muy complicadas. A lo largo de su carrera desarrolló una intensa actividad intelectual, escribiendo poesía, narrativa, teatro, crónica, política y crítica cultural. Participó activamente en círculos artísticos e intelectuales europeos y se acercó al marxismo, defendiendo la justicia social y las luchas obreras. También realizó viajes a Rusia y España, donde apoyó abiertamente la causa republicana durante la Guerra Civil Española. En sus últimos años escribió Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, obras que destacan por su profunda sensibilidad ética y su fuerte compromiso social. Los Heraldos Negros es un poema que forma parte del primer libro publicado por el escritor peruano César Vallejo en 1919. Aunque no es un cuento ni una novela, su fuerza literaria y su carácter narrativo permiten analizarlo dentro de un contexto social y humano muy profundo. El poema surge en una época marcada por desigualdades sociales, racismo estructural y tensiones políticas en el Perú de inicios del siglo XX. Vallejo, de origen andino y mestizo, vivió de cerca experiencias de exclusión y marginación, lo cual influyen en la perspectiva dolorosa y crítica que transmite en su obra. En este contexto, el poema se convierte en una expresión simbólica del sufrimiento humano causado por distintas formas de injusticia, entre ellas la discriminación étnica, social y económica. El poema presenta la idea de que existen golpes en la vida tan duros e inesperados que parecen enviados por fuerzas superiores. Aunque Vallejo no menciona explícitamente la discriminación, sus versos pueden interpretarse como una metáfora del dolor que experimentan quienes son marginados por su origen, su condición social o su identidad. La imagen de los heraldos negros simboliza estos mensajes oscuros que trae la vida, asociados al sufrimiento y la injusticia. Desde una lectura social, estos golpes pueden relacionarse con la exclusión, el racismo y las desigualdades que marcan la vida de muchos individuos en sociedades donde prevalecen estructuras discriminatorias. Así, Los Heraldos Negros permite reflexionar sobre cómo la discriminación se convierte en un dolor profundo, inesperado e injusto, que afecta a la experiencia humana de manera persistente y devastadora. En la primera parte, en el verso que dice hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, Vallejo muestra que en la vida existen sufrimientos inexplicables que golpean con fuerza, especialmente a los más vulnerables. Estos golpes reflejan la irracionalidad de la discriminación y la injusticia que enfrentan quienes tienen menos poder. En la segunda parte, cuando afirma Vallejo, golpes como del odio de Dios,
como si de ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, Vallejo intensifica la idea de un castigo injusto que se acumula en el alma. Este dolor simboliza cómo la discriminación puede sentirse absoluta, como si viniera del destino o parece provenir de un odio divino. En la tercera parte, en el verso Pobre, pobre del pobre, el poeta evidencia que la pobreza implica un doble sufrimiento, la miseria material y la discriminación social. El pobre es quien más recibe los golpes injustos de la vida y del sistema. La poesía de César Vallejo en Los Geranios Negros es una crítica poderosa a la discriminación estructural que afecta a los indígenas, campesinos y sectores marginados. Su obra transforma el sufrimiento colectivo en un mensaje universal que denuncia la violencia simbólica y real que sufren los marginados. Según Orrego, en 1965, el dolor de Vallejo surge de profundas injusticias sociales y los golpes en su poesía representan no solo crisis personales, sino también la opresión que sufren los más vulnerables. Coyne, en 1973, destaca que Vallejo convierte su dolor en el de todos los desposeídos, creando una voz poética que representa a sus excluidos. Su poesía también se relaciona con la ODS 10 y 16, que promueven lo que es la relación de desigualdades y la injusticia, denuncia la discriminación y... Primero presentaré un breve resumen de la historieta titulada El ascenso y la caída de los Colacho, la cual se relaciona con nuestro tema central, que es la discriminación. La historia narra cómo los hermanos Cordeles del Colacho, dueños de una pequeña tienda en Taque, ven la oportunidad de riqueza con la llegada de una empresa extranjera que explota minas de tungsteno. Su poder económico crece rápidamente y con él también su ambición y corrupción. Comienzan a abusar de los trabajadores indígenas, apropiarse de tierras y actuar con prepotencia. Buscando un más poder, incursionan en la política con campañas vacías, financiadas por la transnacional. Finalmente, Cordel llega a ser presidente gracias a una revolución manipulada por la empresa. Sin embargo, su gobierno es servil a los intereses de Estados Unidos. Su caída llega cuando el general Colongo realiza un golpe de estado y lo fusila. Tras esto, el país entra en caos por la lucha de poder entre Colongo y Cellar. Mientras el pueblo sigue esperando justicia, la historia muestra cómo la ambición desmedida y la corrupción destruyen no solo a quienes la ejercen, sino también a toda una nación. Ahora les leeré nuestra infografía interpretativa del cuento Muro Noroeste de César Vallejo. Muro Noroeste presenta la reflexión de un prisionero que medita sobre la imposibilidad de la justicia humana, un espacio carcelario, cerrado y sombrío. El narrador cuestiona los límites de la razón moral y denuncia la arbitrariedad con que los hombres juzgan a otros hombres. Vallejo, 1923. El muro representa la frontera entre la libertad y la opresión, entre la humanidad y su negación. Luego tenemos la relación con la realidad peruana y noticia contemporánea. El simbolismo del muro dialoga con las barreras sociales contemporáneas que separan a los peruanos por razones étnicas y culturales. Según el Ministerio de Cultura, en el 2024 se reportaron cerca de 300 casos de discriminación racial en el país durante el 2024, lo que representa un incremento respecto de años anteriores, Andina 2024. Estas cifras evidencian que el racismo estructural continúa configurando muros invisibles que excluyen a comunidades indígenas y afroperuanas. Como argumento, el relato de Vallejo evidencia que la prisión más profunda es moral y que se refleja hoy en la segregación racial, que perpetúa la desigualdad y limita la justicia en el Perú. Vallejo, 1923 y Ministerio de Cultura, 2024. El Ministerio de Cultura ha reportado un aumento en los casos de discriminación étnico-racial en el país, lo que refleja la necesidad de abordar este problema de manera efectiva. Y bueno, eso sería todo por nuestra infografía, luego tenemos las referencias que hemos usado. En conclusión, el análisis de la vida y obra de César Vallejo demuestra que su poesía trasciende lo personal para convertirse en una denuncia social. En primer lugar, Los Heraldos Negros evidencia que los golpes mencionados simbolizan tanto el sufrimiento individual como las manifestaciones de discriminación que recaen sobre los más vulnerables. Asimismo, estos versos reflejan cómo la exclusión y la desigualdad continúan afectando a quienes viven al margen de la justicia social. Por otro lado, la articulación del poema con los ODS 10 y 16 confirma que la literatura no solo sensibiliza, sino que también motiva acciones orientadas a la igualdad, la justicia y la paz. De este modo, la voz vallejiana conserva plena vigencia porque nos invita a cuestionar nuestras actitudes, reconocer el dolor ajeno y promover una sociedad más humana e inclusiva. En definitiva, la obra de César Vallejo nos recuerda que transformar la indiferencia en empatía es un paso esencial para reducir las desigualdades y dignificar la vida de todas las personas.